Listo, jóvenes. Ahora sí se está grabando. Me espera un momento, por favor, para poder colocar las diapositivas nuevamente. Sí, un momento, un momento. A ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. La plataforma también tiende a saturarse, ya que se están dictando clases en paralelo. Bien, vamos a proseguir, jóvenes, con la sesión. Les pido, por favor, que presten bastante atención, puesto que la práctica de clase propiamente dicha, lo que necesito en este momento es que por grupos vayan consolidando las preguntas que tengan respecto a la explicación que yo les voy a ir dando, ¿ya? Muy bien, el tema es, anoten por favor el tema, anoten el tema, ¿sí? Oportunidades de la industria de los granos y tubérculos en el Perú post-cuarentena. Ese es el tema, entre comillas, ese es el proyecto en el cual ustedes tienen que moverse para la práctica de clase, ¿sí? Yo les podría haber puesto como tema, qué sé yo, pues, ¿no? El uso de conservantes en la industria alimentaria. Ese es el tema, pero en función a ello, ustedes van a empezar a proponer proyectos, ¿sí? Por favor, anoten este tema porque es importante que lo tengan a la mano cuando estén proponiendo los proyectos que lo vamos a desarrollar ahorita, ¿sí? Anótenlo, por favor. De todas maneras lo voy a escribir. ¿Sí? Bien, ese es el tema en el cual nosotros nos debemos centrar, ¿sí? La primera parte de esta práctica es básicamente aplicar el método Scamper, ¿sí? Es decir, que ustedes utilicen su creatividad para poder discernir respecto a este tema y a través del método Scamper proponer un proyecto ligado a la industria de alimentos respecto a este tema, ¿sí? Es decir, lo que necesito es que en el Word que van a encontrar en el aula virtual, donde se detalla la práctica que van a realizar por puntos, ¿sí? Ustedes coloquen el dibujito ese que está en las diapositivas del método Scamper y subrayen qué específicamente han usado del método Scamper, qué criterio del método, ¿sí? Y cómo con ese criterio han llegado a proponer un proyecto de la industria de alimentos para el tema que es el que ustedes han anotado hace un momento, ¿sí? Eso es el primer paso de la práctica. Por favor, les pido, como veo que no va a dar mucho el tiempo para poder desarrollarlo en clase y tengo que avanzar con las diapositivas, les pido que me digan si es que en este punto, que es el primer paso de la práctica, ustedes tienen alguna pregunta. A ver, Edson nos dice de nuevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, 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 a ver quién está con su micrófono prendido. Muy bien, ya se dieron cuenta, creo. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver, voy a volver a repetir. Nosotros hemos trabajado este dibujito, que es el método Scamper. ¿Sí? Este método tiene varios criterios que ustedes podrían usar para poder pasar de la creatividad, es decir, de una idea que ustedes tengan, como ustedes mismos dijeron, a proponer un proyecto, ¿sí? Es decir, cómo una idea la transformo en algo que yo pueda aplicar.
Digamos que si ustedes tienen el tema que es oportunidades en la industria de los granos y tubérculos en el Perú post-cuarentena. Ese es el tema. Con el método Scamper, ya. Yo quiero, a ver, utilizar, ¿qué puedo utilizar? Combinar, ¿sí? Entonces, si uso combinar, y el tema es oportunidades en la industria de los granos y tubérculos en Perú post-cuarentena, entonces yo podría, se me ocurre, ¿ah? No quiere decir que podría ser así, o que necesariamente va a ser así, pero se me ocurre proponer un proyecto para la, qué sé yo, para la formulación de un nuevo producto en base a granos andinos que refuerce el sistema inmunológico. Se me ocurre así, ¿no? Entonces, ustedes en su práctica calificada, que está en Word, que lo van a encontrar ustedes en el aula virtual y que su delegada seguramente lo va a subir también a través del WhatsApp, ¿sí? Copian este dibujito tal cual y lo encierran en un círculo la palabra combinar, ¿sí? Lo encierran en un círculo la palabra combinar. Entonces yo ya sé qué parte del método han usado, ¿sí? Y escriben pues el nombre del proyecto que ustedes crean conveniente. En eso consiste esta primera parte, ¿sí? Tienes el tema, tienes el método, encierras con un círculo la parte del método que vas a usar y propones el proyecto, ¿sí? Si yo he marcado en un círculo la palabra combinar, es porque se entiende que en mi proyecto lo que voy a hacer es combinar granos, ¿no? Si tú pones de repente sustituir, es porque de repente algún alimento de la dieta diaria lo vas a sustituir con algún grano o con algún tubérculo, y eso va a tener algún beneficio, ¿sí? Entonces, dígame por favor si se entendió qué es lo que se tiene que hacer en la primera parte. Hola, profesor, ¿me escucha? Hola Edson, sí, dime. Sí, profesor, para hacer la consulta. Entonces, lo que se va a hacer es agarrar un área de lo que es el método Scamper Sí, y sí. proponer un proyecto referente a lo que es un grano, ¿cierto? A la Sí, oportunidad la oportunidad de la industria de los granos, tubérculos en el exacto. ecosistema, ¿no? Así es, así es. Y solamente lo que tenemos que hacer es proponer nada más un proyecto, nada más, Sí, ¿cierto? sí, 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 solo proponer, ¿no? Pero este proyecto trata pues de que sea lo más real en función a lo que está pasando, ¿no? Por eso ahí les pongo al final algo que dice post cuarentena, o sea, que sea bastante centrado pues en toda esta coyuntura, de repente que estamos visualizando, en todas estas necesidades, ¿no? Pero básicamente es eso, lo que tú dices, es proponer nada más el proyecto. Eso es para la primera parte, ¿sí? Para la primera parte. ¿Eso quiere decir que el proyecto necesariamente va a quedar así como tal, como lo han propuesto? No, en el camino va a ir siendo pulido, ¿sí? Pero ya vamos a ir viendo las otras partes que van a complementar esta propuesta, ¿no? Entonces, punto número uno, hacer ese análisis con el dibujito del cerebro ahí de Scamper respecto al tema y propones el proyecto, simplemente. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió esta parte? Bien, gracias Malí, gracias Isela, gracias, sí, gracias Jocelyn. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias Dianela. Vamos avanzando con algo muy interesante, por favor, les pido. Este trabajo del método Scamper queda pendiente, ustedes tienen que desarrollarlo, tienen hasta el viernes a las 12 de la noche para desarrollarlo. Sí, pero por favor, en este momento necesito que me presten mucha atención, ¿sí? Mucha atención, porque vamos a desarrollar, se podría decir, la parte medular del proyecto, ¿sí? La parte medular del proyecto. Entonces, recuerden que cuando empezamos
esta sesión, les dije que ustedes tenían que evaluar el proyecto desde una óptica en la que ustedes son los directores de proyecto, pero están sujetos a una serie de implicancias como sponsors, acreedores y otro tipo de interesados. ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes en el proyecto van a tener una responsabilidad respecto a él. ¿Sí? Una responsabilidad respecto a él. Adicionalmente, ustedes tienen que estar seguros que conocen todo lo que su patrocinador o su sponsor quiere que hagan del proyecto. ¿Sí? Tienen que estar seguros de que va a haber el presupuesto que ustedes necesitan para el proyecto. Y tienen que estar seguros también de cuáles son las normativas, tal vez, que engloban al proyecto y otra serie de cosas que lo vamos a ir viendo. Todo esto que les estoy mencionando de manera muy general se recopila en un documento de 2 o 3 hojitas que se llama el famoso Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto. ¿Sí? O Acta de Constitución del Proyecto. ¿Qué es el Project Charter o el Acta de Constitución del Proyecto? Es un documento que te da prácticamente la autoridad para poder gestionar como director de proyecto el proyecto. Y en donde tú vas a encontrar datos generales del proyecto. ¿Sí? Vas a encontrar datos como qué es lo que se tiene que hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, qué entregables o qué producto va a haber, cuál es el presupuesto del proyecto, aproximado obviamente, ¿sí? Aproximado. Veo que se salieron las diapositivas, o me estoy equivocando. Creo que salieron las diapositivas, ¿cierto? Uy, a ver. Bueno, les estaba hablando un poco del Project Charter, que básicamente es eso, ¿no? Es una recopilación general de lo que se va a hacer en el proyecto. Voy a ir cargando nuevamente las diapositivas. Aparentemente la plataforma tiene algunas deficiencias, pero eso creo que tiene que ver mucho con con que se están dictando clases en paralelo. Pues no veo otra explicación, porque yo estoy aquí con la señal al 100%, ¿no? A ver. Vamos llegando a esa parte. Les decía, entonces este documento es sumamente importante porque se establece en este documento que tú eres la persona autorizada para tomar decisiones en el proyecto. ¿Sí? Entonces, tu responsabilidad con el proyecto se tiene que detallar acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco cómo es la estructura de este Project Charter. Y para eso, lo que me solicitaste, Tamayo, una plantilla. Esa plantilla también la van a encontrar en el aula virtual. También van a encontrar en el aula virtual un ejemplo de cómo llenar esta plantilla. O sea, está la plantilla en Word y está un ejemplo en PDF, ¿sí? De todas maneras, por favor, les pido, yo voy a ir explicando parte por parte ahorita de esta plantilla y quiero, por favor, que me hagan preguntas si de repente no se entendió o de repente hay que reforzar alguna de las partes, ¿sí? En primer lugar, empezamos con la información general de el acta de constitución del proyecto o Project Charter, ¿sí? En primer lugar tenemos el nombre del proyecto, ¿sí? El nombre del proyecto tiene que estar, que es básicamente el nombre que ustedes van a poner en el punto número 1 que les he dejado de la práctica. Esa propuesta que ustedes van a hacer, ese nombre mismo lo insertan aquí donde están toda esa serie de X subrayadas de rojo, ¿sí? Lo insertan ahí. Ese es
por ejemplo, ¿no? Proyecto que, para la elaboración de productos funcionales en base a granos y tubérculos que refuerzan el sistema inmunológico, ¿no? Tratando obviamente de ser lo más específicos posibles, porque mientras más específicos sean, ustedes van a tener una mejor visión del proyecto y lo van a poder controlar y gestionar de una manera más adecuada. Entonces ponen el nombre del proyecto. Listo, ese es el nombre de su proyecto. Luego van a tener que, si se dan cuenta, en la parte de abajo dice propósito del proyecto. Y en letras más chiquitas dice, son los beneficios esperados por la operación del producto. ¿Sí? Si ustedes tienen como producto de este proyecto, es decir, como entregable de este proyecto, un pan multigranos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Puede ser otra cosa, pero se me ocurre un pan multigrano, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios va a dar este producto? ¿Sí? Entonces, este producto, ahí les he puesto algunos verbos, ustedes los pueden cambiar. Se me ocurre, va a diversificar el mercado trujillano de productos de panificación. Se me ocurre, ¿no? O va a generar 10.000 puestos de trabajo. Estoy poniendo ejemplos nada más. O va a suministrar de productos que fortalezcan el sistema inmunológico a los niños del programa Caliwarma, se me ocurre, ¿no? Entonces, lo que ustedes consideren que va a ser beneficio del producto de su proyecto, y cuando digo producto estoy diciendo del entregable o de uno de los entregables también de su proyecto, que es lo mismo, a eso se le conoce como el propósito del proyecto, ¿sí? El propósito del proyecto. Ahí he puesto 3. ¿Cuántos pueden ser? Mientras más encuentres mejor. Mientras más encuentres mejor. Porque quiere decir que tu proyecto va a tener mayor sustento. Puedes tener 5, puedes tener 6, lo que tú quieras. Si encuentras 10, que ya es un poco más raro, ya sería un proyecto muy bien diseñado, creo yo, pero los pones, ¿sí? Los pones. Pero obviamente, pues, recuerda que en una gestión de proyectos, todo lo que se coloca tiene que ser medible. Todo, 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 todo. Muy bien, y eso es por un lado el propósito del proyecto, ¿sí? Y por otro lado están los objetivos de la organización, ¿sí? En este caso, nuevamente salieron las diapositivas, ¿cierto? A ver, a ver, a ver. Sí, aparentemente hay alguien que ha querido ingresar a la sesión con la cuenta. No sé quién será. Está interrumpiendo la clase. Jóvenes, un momentito, están cargando las diapositivas. Le estoy volviendo a subir. Muy bien. Nos quedamos en que el propósito del proyecto era justamente los beneficios esperados por la operación del producto, ¿no? Los beneficios que va a traer consigo el producto, ¿sí? Y su distribución y su uso y todo lo demás. Y en el caso de los objetivos de la organización, ustedes, bueno, si ven las líneas, si ven las letras pequeñas, se van a dar cuenta que dice objetivo estratégico al cual está alineado el propósito, ¿sí? En este caso, los objetivos de la organización, si ustedes son una empresa que está buscando de una u otra manera insertar un producto en el mercado, los objetivos de la organización van a tener que ver pues con mejorar la rentabilidad de la empresa, con promover el consumo de la marca. Norma, ¿no se ve?
¿No ven las diapositivas, jóvenes? A ver, por favor, confírmenme. Sí se ven, dice. ¿No? Norma, revisa tu... Grecia también dice que no se ve. Wow. Jocelyn dice que sí se ve. Sí se ve. A lo mejor está demorando un poco en cargar para ustedes. Por favor, revisen sus equipos y la conexión que tenga, porque a lo mejor está fallando eso, ¿no? Les comentaba, sí, voy a repetir, Jocelyn, porque hubo una pequeña interrupción. Les comentaba, si ustedes analizan los objetivos de la organización desde el punto de vista, a ver, siguen diciendo que no se ve, no entiendo, porque la gran mayoría de ustedes están que me escriben que sí se ve, ¿no? Como les digo, puede ser un tema de de su equipo o de su conectividad, jóvenes, ¿sí? Les mencionaba que los objetivos de la organización, ya, claro, Norma, estaba cargando, sí, justamente estaba cargando. Ok, los objetivos de la organización, básicamente, nosotros tenemos que enfocarlos como si estuviéramos trabajando para una empresa o una corporación que justamente lo que busca, por ejemplo, se me ocurre, es insertar un nuevo producto en el mercado, ¿sí? Para lograr eso, entonces nosotros planteamos objetivos como institución, como empresa. Y dentro de esos objetivos podemos encontrar que de repente es mejorar la rentabilidad de la empresa, es promover el consumo de productos naturales de la marca de la empresa, y así sucesivamente otros objetivos que ustedes pudieran identificar. Entonces, yo les he puesto ahí también dos digamos, verbos que podrían usar, pero tranquilamente los podrían cambiar y podrían incluir otros. ¿Cuántos objetivos de la organización pueden tener? Lo que yo les voy a pedir es que por favor, en este caso, ¿sí? En este caso, nos centremos en un objetivo que nosotros podamos medir. Este mismo procedimiento que les estoy mencionando, de centrarnos en un objetivo, está desarrollado en el ejemplo que les he puesto en el aula virtual. En este ejemplo, solamente trabajamos con un objetivo de la organización. Y en función a eso, pues, armamos los propósitos y todo lo demás. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos que dinamizar el trabajo. Si yo les pongo más objetivos, el grueso de lo que van a entregarme ustedes como producto de esta acta de constitución va a ser más amplio. Entonces, yo les pido que por favor nos centremos en un objetivo, ¿sí? Obviamente tratemos de que ese objetivo esté ligado a la industria alimentaria para poder trabajarlo y hacerlo de manera didáctica, de tal manera de que no se haga muy grande el trabajo que tienen que presentar, sino que sea más que nada una aplicación de lo que estamos explicando, ¿sí? Entonces, trabajamos con un objetivo. Bien, hasta ahí, entre propósito y objetivo, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Jóvenes. Todo claro, muy bien, muy bien. Entonces entramos a otra cosa, ¿sí? Entramos a lo que son los alcances. Todo proyecto tiene dos tipos de alcance, ¿sí? El alcance del proyecto y el alcance del producto, ¿sí? Por lo general, nosotros hasta el año pasado solo hemos estado tratando de analizar el alcance del producto, ¿sí? Es decir, hemos enfocado todo este proceso de investigación e innovación en lo que nos va a ofrecer el producto, ¿sí? Sin embargo, también hay un alcance del proyecto, ¿sí? También hay un alcance del proyecto que tenemos que identificar. Entonces,
¿Qué es el alcance del producto? Básicamente, tenemos que escribir de manera textual cuáles son las características y funcionalidades que va a ofrecer el producto, ¿sí? Es decir, va a ser un producto que se va a presentar en botella de medio litro, se me ocurre, ¿no? En botella de medio litro, va a ser un producto energizante, va a tener una etiqueta de tal tipo, el envase va a ser de este material, va a tener estas propiedades nutricionales, va a tener estas propiedades energizantes, va a ser endulzado con stevia, todo eso tienen que ponerlo en el alcance del producto. Es como la descripción del producto que ya nosotros estamos bastante habituados a hacer eso, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto son todas las implicancias que se van a dar durante y después de la aplicación y ejecución del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen como proyecto poner una panificadora que funcione solo con granos andinos, se me ocurre, estoy inventando, ¿no? Solamente que trabaje con granos andinos, se me ocurre, ¿no? Entonces, ahí obviamente los productos van a tener una descripción, van a ser obviamente en base a productos andinos y esto. Pero la aplicación del proyecto, por ejemplo, va a generar un beneficio en los productores de los granos. Va a generar un beneficio en el transporte de los granos. Va a generar un beneficio en los trabajadores de la empresa que nosotros vamos a poner. ¿Sí? En la mano de obra va a haber un impacto también. Va a haber un impacto en el entorno social de donde se desarrolla la empresa, porque obviamente la empresa va a generar ruidos, va a generar olores, va a generar residuos, ¿sí? El medio ambiente se va a ver afectado también, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son diferentes a la descripción del producto, ¿sí? Por ello, se deben incluir como parte del alcance del proyecto, ¿sí? Ustedes van a encontrar el ejemplo de cómo escribir estos alcances de manera diferenciada, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Jóvenes. Todo ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes. De todas maneras, si hubiera alguna consulta, recuerden que hay un ejemplo en el aula virtual, pero si no fuera suficiente ese ejemplo que está en el aula virtual, por favor, tienen el chat de WhatsApp a donde pueden escribirme sus consultas y yo trataré en la medida de lo posible de contestarles lo más pronto para que puedan completar su trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la primera. Exacto, sí, están todos los formatos en el aula virtual, sí, ahí están todos. Ahí está todo este material también, sí, 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 ahí está. Sí, lo vas a encontrar en Word y lo vas a encontrar en PDF, ¿sí? Edson, esta herramienta es muy buena, sobre todo si ya tienes proyectos en marcha. Te va a permitir amoldarlos. Ya, es muy bueno. Ya lo subió al grupo, dice Yanela. Muy bien también. Gracias, Yanela. Gracias, gracias. Entonces, esta es la primera parte del acta de constitución, ¿sí? Luego sí viene ya una descripción del proyecto, ¿no? Una descripción que es básicamente como indica una línea abajo, es el resumen del trabajo esperado en el proyecto, ¿sí? Es el resumen del trabajo esperado en el proyecto. Todo lo que se va a realizar desde el inicio del proyecto, durante todo el ciclo de vida del proyecto, todo ese trabajo tiene que estar narradito y escrito acá, en la descripción del proyecto, ¿sí? Igual,
como les repito, yo les puedo decir esto como a manera de explicación, pero lo mejor es que se guíen a través del ejemplo que está en el aula virtual, porque eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Luego también tenemos requisitos de alto nivel, ¿sí? Respecto al producto o al proyecto. Por ejemplo, si hablamos del proyecto, nosotros estamos siguiendo un requisito que es, digamos, gestionarlo de acuerdo a las buenas prácticas de gestión de proyectos del PMBOK. Ese es un requisito de alto nivel. Respecto al producto, si ustedes quieren que el producto tenga alguna certificación de calidad, lo pondrán. Queremos que nuestro producto salga con ISO 9001, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí donde dice requisitos de alto nivel, ustedes simplemente escriben ahí, nuestro producto va a tener esto, va a tener esta certificación, va a tener esta otra certificación, nuestro proyecto se va a hacer bajo esta certificación o bajo esta otra certificación, ¿sí? Si ustedes revisan el manual de buenas prácticas de gestión de proyectos, se van a dar cuenta que en el capítulo 1, en la parte de fundamentos, ahí se habla de que la gestión de proyectos que se encuentra en la guía del PMBOK está fundamentada o básicamente está trabajada teniendo como base un estándar de calidad internacional de gestión de proyectos según ISO. Su chamba va a ser buscar qué ISO es. Ahí lo van a encontrar, ¿sí? No se los digo para que ustedes lean, ¿ya? Entonces, si lo quieren poner como estándar, también lo colocan acá, lo vamos a trabajar según los fundamentos de la ISO tal, ¿no? Entonces, simplemente lo escriben nada más. No es necesario que me digan cómo lo van a hacer, solamente que me digan, vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Muy bien. Luego, tenemos los criterios de aceptación del producto final, ¿no? Aquí yo les he puesto, por ejemplo, 3 criterios: prueba, nivel y radiación, ¿no? Estos criterios son generales, eso lo ponen ustedes, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, como criterio de aceptación del producto final, por ejemplo, yo podría decir que la humedad del pan de granos andinos sea tal, ¿no? Ahí lo ponen. O que de repente el grado Brix de tal producto sea tal, también lo ponen ahí, ¿sí? Como les digo, aquí estas palabritas que he puesto acá son solamente referenciales. Recuerden que la gestión de proyectos aplica para todos los proyectos que existen en el mundo, de todos los rubros. Entonces, he puesto palabras muy generales que podrían tener, pues, ¿no? Que puede ir desde una prueba organoléptica hasta la irradiación de alimentos o el uso de un material radioactivo, se me ocurre. Pero es que en realidad es tan amplio esto que puede abarcar cualquier rubro, ¿sí? Entonces, aquí en criterios de aceptación del producto final, ustedes se ponen en los zapatos del cliente y dicen, bueno, este producto lo vamos a aceptar siempre y cuando cumpla con esto. Y lo colocan, ¿sí? Lo colocan aquí. Muy bien. Luego pasamos a la segunda parte del acta de constitución, ¿sí? Antes de pasar a la segunda parte del acta de constitución, por favor, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo está claro o nada está claro? Escriban, por favor, interactúen en el chat. Edson, sí, dime. El requisito de alto nivel, ¿ya? ¿No te quedó claro? Regresamos. A ver. En la parte donde dice requisitos de alto nivel, básicamente, tú tienes que poner de repente si es que tu producto va a estar ceñido a algún estándar internacional, por ejemplo, ¿no? Ya sea alguna ISO, ¿no? Alguna normativa, o tu proyecto también se va a ceñir a alguna ISO o algún estándar internacional, ¿no? Eh, ¿Es el uso de herramientas? No, simplemente si cumple con alguna certificación y ahí pones cuál es, pues, ¿no?
Claro, puede ser Hazard. Claro, claro, claro. Sí, sí puede ser Hazard. Sí, es un estándar de calidad. Eso es criterio de ustedes de acuerdo a lo que escojan, pues, ¿no? Como proyecto. En realidad, yo les estoy hablando de manera general, pero todos los proyectos que ustedes han propuesto, pues definitivamente son únicos, porque por algo son proyectos, ¿cierto? Ya lo hemos visto en la definición. Entonces, todos los proyectos me van a presentar un acta de constitución totalmente diferente. Eso es lo que se espera, ¿sí? Sí, sí entendí, sí quedó claro la explicación, Edson. Listo, genial. Pasamos a la segunda parte, que habla sobre la definición del proyecto propiamente dicho. ¿Sí? En esta parte vamos a colocar los objetivos del proyecto. ¿Sí? Ojo, 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 ojo. Y esto es muy importante. Hay que diferenciar entre objetivos de la organización, que son los que han colocado líneas arriba, ¿sí? Y los objetivos del proyecto. Imaginen pues que el objetivo de la organización sea mejorar la rentabilidad de la organización, ¿ya? Y tienen este proyecto de, un proyecto, se me ocurre, ¿no? De redistribución de la nave de producción, ¿sí? Se me ocurre, ¿no? Ese es un proyecto. Entonces, básicamente los objetivos se van a centrar en lograr el alcance, lograr el costo, lograr el tiempo y lograr la calidad con el proyecto que permita abastecer a este objetivo macro que es la mejora de la rentabilidad. Vamos a poner el ejemplo para que se entienda mejor. Digamos pues que tenemos como les dije, un proyecto de reorganización de las líneas productivas para mejorar la rentabilidad o el aprovechamiento de los recursos, se me ocurre, ¿no? Tamayo dice acta de constitución. Sí, seguimos en acta de constitución, seguimos en acta de constitución. Sí, todo esto es acta de constitución. ¿Sí? Entonces, como objetivo, por ejemplo, tú puedes poner, qué sé yo, la instalación de un pediluvio en la entrada de la sala de procesos, se me ocurre, ¿no? La redistribución de la línea de granos en la sala de procesos, ¿no? Se me ocurre, como objetivo, ¿sí? Entonces, todos estos objetivos que nosotros planteamos para nuestro proyecto nos deben llevar hacia algo, que es mejorar la rentabilidad de la nave productiva. Y nosotros, mejorando la rentabilidad de la nave productiva, vamos a mejorar la rentabilidad de la empresa. Entonces, aquí recuerden ustedes que el semestre anterior nosotros vimos cómo formular objetivos, ¿sí? Recuerden la jerarquía de los verbos, ¿sí? Cuándo era un objetivo general, cuándo eran objetivos específicos. Si ustedes lo manejan de esa manera mucho mejor, ¿sí? De esa manera mucho mejor, propongan su objetivo general y los objetivos específicos de su proyecto y los copian aquí en este cuadrito. Si es un objetivo general y 3 específicos, entonces van a tener los 4 cuadritos cubiertos, ¿sí? Pero ojo, estos objetivos son, Dios mío, están ingresando gente que no tiene nada que ver con el... Al parecer hay una persona que está intentando ingresar a la sesión de clase tomando el poder del aula y me está descuadrando todo.
momento, por favor, voy a volver a cargar las diapositivas. Muy bien, ahí nos quedamos, ¿cierto? Entonces, les decía de que existe una diferencia entre los objetivos que tienen que ver con el proyecto en sí y los objetivos que tienen que ver con el producto. Recuerden, por favor, que nosotros hemos estado más acostumbrados a establecer objetivos del producto, ¿sí? Sobre las propiedades de calidad, sobre un montón de cosas, ¿sí? Pero el proyecto también va a tener sus propios objetivos, ¿sí? El proyecto también va a tener sus propios objetivos. Esto también lo van a poder visualizar en el ejemplo, pero a lo que quiero llegar es que una vez que tienen planteados los objetivos, van a tener que establecer un criterio de éxito, ¿sí? Eso quiere decir, ¿cómo yo sé que este objetivo se cumplió? Por ejemplo, en la celda número 3 dice instalación, por ejemplo, instalación de un pediluvio que les mencioné, ¿cierto? Criterio de éxito, 100% de instalación del pediluvio. Persona que aprueba, el jefe de proyectos, se me ocurre, ¿no? O inclusive pueden poner el nombre, pues, ¿no? Edson Tamayo, ¿no? Lo ponen ahí. Entonces, este cuadrito con criterio de éxito y la persona que aprueba se hace tanto para los objetivos del proyecto como para los objetivos del producto. Para los dos, ¿sí? Por favor, necesito que me digan si es que quedó claro o si es que de repente hay que complementar algo más. Jóvenes. Jóvenes. Ok, Jocelyn, gracias, gracias, gracias. Malí, complementar un poco más. ¿Respecto a qué parte, Malí, por favor? Malí, ¿en dónde está tu duda para el objetivo del proyecto? Ok, ok. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Recuerden ustedes, ¿sí? Recuerden ustedes que aquí, en la primera cara del acta de constitución del proyecto, van a encontrar lo que ustedes han ya escrito como el alcance del producto y el alcance del proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente, se hacen esta pregunta. ¿Qué tienen que hacer para lograr el alcance del proyecto? Y eso es estos objetivos. Y en la otra pregunta, ¿qué tienen que hacer para lograr el alcance del producto? Y propondrán otros objetivos también, ¿sí? De esa manera sale, me parece, mucho más sencillo los objetivos tanto del proyecto como del producto. No sé si ahora sí quedó un poco más claro. Eh, listo, Mali, listo, gracias. Gracias. Respecto a los criterios de éxito, ustedes los proponen en función a lo que la naturaleza de su proyecto, pues, ¿no? Si su proyecto dice, pues, que van a implementar una línea de producción, el criterio de éxito es que haya 100% de implementación, ¿no? O que se ejecute el 100% del presupuesto. Entonces, esos son los criterios de éxito que ustedes mismos los van a establecer. Y la persona que aprueba, obviamente, pues, ¿no?
Como recomendación, traten de trabajar con no muchos objetivos para que puedan hacerlo solamente de una manera didáctica y yo pueda revisarlo. ¿Sí? Trabajen con pocos objetivos. Si es posible, 2 del proyecto y 2 del producto está bien. Si para ustedes es más fácil trabajar los objetivos generales y específicos del producto, los ponen aquí en el producto y en objetivo del proyecto ponen uno nada más. Como ustedes deseen, como ustedes deseen. La verdad es que yo lo que voy a evaluar es la metodología que ustedes están siguiendo, ¿sí? Obviamente, esto requiere, pues, que como grupo se sienten a conversar, cada quien en su casa, pues, obviamente, ¿no? Desde una llamada o desde una videoconferencia entre ustedes y puedan llegar, pues, a un acuerdo respecto a ello, ¿no? Claro, pueden trabajar por Zoom, ya que Zoom es una plataforma gratuita y te da 40 minutos libres prácticamente, ¿no? En 40 minutos creo que pueden hacer bastantes coordinaciones o pueden utilizar su WhatsApp también. Recuerden que el WhatsApp del grupo también es para interactuar, entonces lo pueden utilizar para eso y si no, pues cada grupo por su WhatsApp privado, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego, una pregunta que se hizo ayer también, ¿sí? Una pregunta que se hizo ayer es la diferencia entre limitaciones y restricciones, ¿sí? Y dijimos pues que las limitaciones son, como su mismo nombre lo dice, límites, pero que nosotros mismos nos ponemos, ¿sí? Límites, pero que nosotros mismos nos ponemos. El día de ayer pusimos un ejemplo. Hablamos de el porcentaje de sólidos del yogur batido, ¿no? Y dijimos pues, como ley, el porcentaje de sólidos mínimo que debe tener nuestro yogur batido, ¿cuánto era? ¿Recuerdan? 14%. Esa es una restricción, es decir, que nosotros no podemos decir que nuestro yogur es yogur si tiene menos, pues, ¿no? Es una restricción que no lo imponemos nosotros, lo impone la ley. Pero no nos dice hacia arriba cuánto debe tener. Nosotros podemos ponerle 14, 15, 16, 17, 18. Lo que queramos. Le añadimos más leche en polvo nada más, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, para entregar un producto de calidad y a un costo justo, pues vamos a trabajar con 16% de sólidos para otorgar un producto y también un producto que sea accesible al bolsillo, ¿no? Entonces, ese tope de 16% es una limitación para ti, porque tú lo estableces, nadie te obliga, tú lo pones como parte de la gestión de tu proyecto, como un límite, ¿sí? Como un límite. Entonces, una cosa es restricción, que es algo obligatorio por ley, digamos así, o porque alguien te lo impone. Imagínate, pues, que hay un proyecto que debes desarrollar, de repente, no sé, se me ocurre una nueva formulación de un producto lácteo, se me ocurre, y la persona que te está financiando te dice, bueno, ya está bien, formúlala, pero te doy 2 semanas. Ahí tienes una restricción de tiempo, porque tienes que cumplir con el plazo que tu sponsor te ha dado. Y para ti, lo que te dice el sponsor es ley, ¿no? O, por ejemplo, tienes que entregar un trabajo o un proyecto el fin de semana, ¿sí? Y el sponsor, pues, te dice, bueno, para que lo entregues en tal fecha, yo tengo tanto de presupuesto, ¿sí? El códex, claro, sería, pero eso sería una restricción, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso sería una restricción, ¿sí? Que son básicamente especificaciones técnicas de calidad para las formulaciones de los productos. Eh, pero las limitaciones las pone uno, ¿no? Es como que te dice, pues, tu néctar debe tener más de 10 o 12% de sólidos, perdón, de grados Brix, ¿sí? 12 grados Brix. Entonces yo digo, yo le quiero poner 13, pues, ¿algún problema? No, estás dentro de la norma, perfecto.
No es una restricción que le pongas 13, es una limitación. Pero si le pones 9, ahí sí estás restringido, porque la norma no te lo permite. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió la diferencia entre limitación y restricción? ¿Sí? La restricción tiene que ver con algo establecido documentariamente, algo legal, algo impuesto. Y las limitaciones son autoimpuestas. Nosotros mismos decidimos bajo qué parámetros vamos a trabajar. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Eh, es un ejemplo que ya les había puesto, me parece, pero se lo voy a volver a decir. La construcción del nuevo puente Virú, ¿no? Se va a hacer de tal zona a tal zona, qué sé yo. Eh, la municipalidad o el gobierno regional les asigna a ustedes el proyecto de la construcción del puente, ¿sí? Y ustedes dentro de su proyecto dicen, ya, está bien, nosotros vamos a entregar el puente, pero en limitaciones, ustedes dicen, por tema de presupuesto, nosotros vamos a entregar solamente el puente, más no las vías de acceso. Eso es una limitación que ustedes ponen. Ahora, si el gobierno regional les dijera, toda persona o toda empresa de proyectos que quiera construir ese puente tiene obligatoriamente que también construir las vías de acceso, entonces ya no es limitación, es restricción. ¿Sí? Es restricción. ¿Y qué son las asunciones? ¿Y qué son las asunciones? ¿Sí? Las asunciones tienen que ver mucho con la gestión de riesgos, pero en general con las penalizaciones que se dan por incumplimiento de esta acta de constitución. Digamos que se tiene la ejecución de una obra programada para que demore 3 meses, ¿sí? Para que demore 3 meses. Es una obra de una empresa privada, la construcción de una nave productiva, por ejemplo, ¿no? O la ampliación de un sector de la nave productiva. Entonces, este proyecto que está programado para que dure 3 meses, yo como proyectista empiezo a ejecutarlo y me doy cuenta de que no me voy a demorar 3 meses, sino me voy a demorar 6 meses. Y entonces yo ya acepté previamente que me voy a demorar 3 meses porque ya firmé esta acta de constitución y ahora voy y le digo al dueño que me voy a demorar 6 meses. ¿Qué va a hacer el dueño? Me va a penalizar o me va a descontar algo o básicamente me puede inclusive sacar del proyecto. Entonces, ¿en función a qué me va a penalizar? A todo lo que yo coloque aquí en estas asunciones. Por ejemplo, si yo como proyectista me demoro más del tiempo establecido, mi penalización es tal. Si el sponsor se demora en darme el dinero cuando se lo solicito, hay una penalización que tiene que pagar él también de tanto, ¿no? Si yo entrego, si yo doy los entregables del proyecto, digamos, al sponsor y no duran lo que se previó, ¿no? Lo que se había previsto, lo que, por ejemplo, sucedió con el puente que no se cayó, sino se desplomó en Lima, ¿sí? Entonces ahí hay una penalización a la empresa constructora, ¿sí? Si yo digo que voy a hacer un proyecto de la formulación de un nuevo producto, ¿sí? Y este producto que sale al mercado se empieza a ser conocido y todo, de un momento a otro empieza a generar reacciones alérgicas a las personas, tiene que haber una penalización, ¿sí? Aparte de las implicancias legales. Pero de manera contractual, imagínense que esta acta de constitución es una simulación de contrato. Aquí se tiene que poner todo. Se tiene que poner todo. ¿Sí? ¿Se entendió lo que son asunciones?
No necesariamente que ustedes mismos, ¿ah? Es un consenso que tiene que haber entre ustedes y el sponsor, porque el acta de constitución lo firman ustedes y lo firma el sponsor. Los dos lo firman, ¿no? Entonces, básicamente, entre los dos tienen que llegar a un consenso. Ya, si pasa esto, ¿a quién le corresponde asumir el costo de esto, ¿no? Si yo me demoro, entonces tú lo asumes. Algo así, ¿no? Esther nos dice, ¿puede repetir qué parte, Esther? Porque estoy hablando hace más de 3 horas. ¿Qué parte quieres que repita? Igual para todos, ¿ah? Cuando me pongan, profesor, ¿puede repetir? Pongan qué parte quieren que repita, porque si no, no voy a repetir pues desde la primera diapositiva. ¿Ya? Sean específicos, por favor, para poder ayudarlos. Sobre la restricción, ya, justamente. La restricción era, digamos, un límite, pero legal o impuesto por tu sponsor. Por ejemplo, cuando hablamos, ya había mencionado el ejemplo, pero cuando hablamos de un yogur, decimos que la normativa nos dice que debe tener por lo menos 14% de sólidos. Entonces, la restricción es ese 14% de sólidos, que la normativa lo impone, ¿sí? Si tú le das 15, 16, 17, ya es un tema tuyo, pero no te puedes bajar de 14. No te puedes bajar de 14. ¿Sí se entendió, Esther, sobre la restricción? Esther. Sí, profesor, gracias. Ok, Esther, gracias también. Muy bien. Entonces, por favor, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre restricciones, asunciones, limitaciones? O pasamos a lo siguiente, que son los hitos. A ver, continuamos con los hitos, ¿sí? ¿Qué son los hitos del proyecto? Los hitos del proyecto son eventos importantes que pasan a lo largo del proyecto, o que nosotros sabemos que van a pasar por delante del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren hacer un proyecto de la formulación de un nuevo producto, este proyecto va a tener algunos hitos que ustedes podrán poner. Por ejemplo, uno de los hitos puede ser la compra de los insumos. Es decir, un punto importante en todo el ciclo de vida del proyecto. Ustedes ponen que la compra de los insumos es importante para ustedes. Son puntos de referencia nada más. Puntos de referencia. No marcan ninguna etapa, sino que simplemente ustedes lo toman como que, ¿te acuerdas de ese día que compramos los insumos? Ah, ya sabemos a qué día nos estamos refiriendo. Sí, a su criterio, Tamayo. Pero de tal manera que les permita visualizar su proyecto con varios puntos de referencia para poder ubicarse y todos hablen el mismo idioma. Por ejemplo, ¿te acuerdas del día que empezamos la producción? Ya sabes a qué día te refieres y todos lo conocen, ¿no? Eso es un hito. ¿Te acuerdas del día que recién sacamos la primera formulación? Ya, ese es otro hito para ustedes, una fecha importante nada más, ¿sí? Que ustedes escogen a su criterio, pero que sea lo suficientemente importante para que a ustedes les permita ubicarse en el tiempo, ¿sí? Ubicarse en el tiempo. Solamente como punto de referencia. Esos son los hitos, ¿sí? Y ustedes pueden colocar 1, 2, 3, 5, 10 hitos si quieren, dependiendo pues de la magnitud de su proyecto. Yo les recomiendo que tengan varios hitos para que puedan guiarse en su proyecto y yo también preguntarles de repente, cuando ya estemos terminando los entregables, de una manera mucho más práctica, para que ustedes se puedan ubicar a qué parte del proyecto nos estamos centrando, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí lo que son hitos? Jóvenes. Ok, gracias.
Luego, hay un presupuesto estimado también que básicamente ustedes deben estimar, y con esto quiero ser un poco incisivo en la palabra estimar, ¿sí? Es decir, ustedes deben asumir, pues, que el proyecto les va a costar más o menos cuánto, ¿sí? Más o menos cuánto, pero no dice, pues, no dice que realmente vaya a ser el presupuesto que ustedes van a requerir, porque ya cuando planifiquen los costos, ahí recién van a saber cuánto van a gastar. Pero por el momento, para el acta de constitución, deben saber en promedio cuánto van a gastar, o si para ustedes es más práctico así, establecer un tope de gasto. Podemos gastar hasta tanto, ¿sí? Y a partir de ahí desglosan el proyecto. A eso se refiere con presupuesto estimado. La identificación de los stakeholders lo vamos a ver en un rato. La identificación de los riesgos, esto no lo llenen todavía. Lo que diga riesgos no lo llenan todavía porque eso lo vamos a ver en otra sesión. Líder del proyecto asignado de su equipo, básicamente quién va a ser el coordinador, o en este caso el líder del proyecto, y abajo colocan los otros integrantes y qué función van a desempeñar en el proyecto. ¿Sí? Luego, aquí van a colocar quién hizo la redacción de esta acta de constitución, luego quiénes revisaron esta acta de constitución y quién aprueba, quién va a ser el patrocinador. En este caso voy a ser yo, ¿sí? Voy a ser yo. Simplemente llenan sus datos y su cargo para que ustedes decidan, ¿no? El cargo va a estar en función al rol que desempeñan en el proyecto. Ustedes van a decidir qué cargo, pues, de acuerdo a su proyecto van a tener. ¿Cuánto voy a aportar? Bueno, ¿cuánto voy a dejar de aportar si no aprueban, más bien? No, primero demuéstrenme que pueden plantear un buen proyecto y después hablamos de auspicios. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Sí, hay que estar en constante inversión. Muy bien, entonces, la tarea que tienen para, como segundo punto de la práctica de la sesión del día de hoy es realizar el Project Charter, que también está en la práctica y está, como les dije, la plantilla y está el modelo, ¿no? Luego, quería tocar el tema del brainstorming, que son la tormenta de ideas, que normalmente es una técnica muy utilizada para poder llegar a esto, ¿no? Que son la identificación de los grupos de interés. Jóvenes, en el acta de constitución, ustedes se van a dar cuenta, voy a regresar, aquí, después de presupuesto estimado, dice identificación de stakeholders. Ya, esa partecita es lo que viene acá, ¿sí? Aquí, básicamente, a grandes rasgos, ustedes van a encontrar 10 grupos de stakeholders. Los proveedores son personas a las cuales nosotros estamos adquiriendo algún producto o servicio que nos permita realizar nuestro proyecto, ¿sí? La sociedad, pues, es el entorno en donde se está desarrollando el proyecto, ¿sí? Con sus propias necesidades. Los gobiernos se refiere a las municipalidades, a los gobiernos regionales, a las autoridades de repente organizadas de algún sindicato o de repente alguna ronda organizada, ¿no? Entonces, a eso se refieren los gobiernos. Los acreedores son los prestamistas, son los bancos, son las instituciones financieras. Los accionistas son gente que otorga dinero al proyecto a cambio de acciones. Después tenemos abajo, me pueden decir qué dice abajo porque no logro visualizarlo por la plataforma, no recuerdo. Bueno, para el lado izquierdo tenemos empleados de la empresa, obviamente, que también son interesados internos. Los directivos o los sponsors, ¿no? No, Tamayo, después de accionistas. Después de accionistas. ¿Sí? Los directivos o los sponsors son aquellos que sueltan el billete, digamos así, los directivos, y los propietarios, que son los dueños del proyecto o de la empresa, y los clientes, pues, que son aquellos a quienes va a ir dirigido los entregables del proyecto o el producto, van a ser básicamente los usuarios, ¿no? Entonces, cada una de estas categorías, digamos, va a tener
un grupo de personas o de interesados identificados, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen su proyecto en Virú, van a tener como sociedad la provincia de Virú, como gobierno a la Municipalidad Provincial de Virú, como acreedor de repente, qué sé yo, a la Caja Trujillo, como accionistas de repente me tienen a mí, ¿no? Como cliente de repente los niños anémicos de la población de Virú, ¿no? Como propietarios de repente ustedes mismos o de repente el papá de alguno de ustedes, ¿no? O de repente alguna empresa particular, como directivos, pues ustedes como jefes de proyectos, los empleados, sus subordinados, pues sus empleados que tienen para ejecutar el proyecto, sus trabajadores, y los proveedores, pues a quien le compran los granos, a quien le compran los tubérculos y todo ello. Entonces, lo que yo les pido es que en esa parte que dice grupo de interés en el acta de constitución, cojan por lo menos 3 de cada uno de ellos, ¿sí? 3 de cada uno de ellos, y los coloquen a manera de una lista nada más, no, solamente los mencionan, no quiero que detallen absolutamente nada más al respecto de ellos, solamente que me digan quiénes son, nada más. ¿Sí? ¿Se entendió esto sobre la identificación de los grupos de interés, por favor? Sí, solamente es una identificación rápida nada más. Ok, Yanela, gracias, gracias. Gracias. Entonces, la tercera parte, pues, de la práctica que van a realizar ustedes es justamente la identificación de los interesados del proyecto y los van a colocar en el acta de constitución también. ¿Sí? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, el proyecto va a ir, el entregable principal de esta sesión de clase y del proyecto en sí va a ser el acta de constitución que ustedes me van a presentar, que obviamente lo he dividido en 3 etapas, pero lo principal es el acta de constitución. Es decir, ustedes me pueden desarrollar el trabajo en la misma plantilla del acta de constitución y eso mismo presentarlo. O también lo pueden realizar por partes en el Word también que les he puesto ahí de la práctica calificada, ¿sí? Con todo ello, pues, jóvenes, esta sesión ha culminado. Estamos todavía a 4 minutos de que se cumpla la hora. Quisiera saber si hay alguna pregunta, y si no hubiera alguna pregunta por el momento, pues damos por finalizada la sesión. Si en el transcurso de la semana hubiera preguntas, Edson, sí, dime. Sí, ya, los interesados. Los interesados se identifican con la lluvia de ideas, o es que... Sí, con lluvia de ideas, porque tienen que participar todos en tu grupo, pues. Todos en tu grupo tienen que participar. Claro, pero ahí la identificación del stakeholder que dice o grupos de interés es diferente a lo que vamos a hacer. Igual. No, es lo mismo. Pero o sea, mediante una lluvia de ideas, elegimos cualquiera de estas, Claro, la proveedores, gobierno. te explico, la metodología de trabajo es la siguiente. Por ejemplo, tú, como director del proyecto, dices, ya muchachos, entonces, a ver, propuestas para acreedores, y cada uno de ustedes lanza sus ideas, y tú lo anotas. Propuestas para clientes, y todos lanzan sus ideas, y lo anotas. Propuestas para directivos, igual. Propuestas para gobiernos, igual, lo anotas nada más. De esa manera se hace la lluvia de ideas, y con eso yo los puse solamente para que se ayuden, porque muchas veces cometemos el error de dividir el trabajo, ¿sí? Dividir el trabajo. Pero ahorita estamos haciendo el acta de constitución del proyecto, que es básicamente la columna vertebral del proyecto. Si este acta de constitución lo dividen y hace uno una parte, otro otra parte, y no trabajan de manera sincrónica, van a tener un Frankenstein, que no va a tener coherencia entre sus partes. Entonces, por eso les puse el método de la lluvia de ideas para que ustedes traten de trabajar en equipo, porque si uno hace una parte y otro hace otra parte, van a tener incoherencias. Por favor, si hubiera alguna pregunta o duda en el transcurso de la semana, porque ya tienen otra clase ahorita,
lo hacen a través del WhatsApp, ¿sí? O el día domingo recuerden también que vamos a hacer la revisión de los contenidos de esta semana. ¿Hasta cuándo se presenta el trabajo? Lo dijimos, hasta el día viernes a las 12 de la noche, porque necesito el sábado completo para poder revisar sus trabajos y hacer el feedback correspondiente para el día domingo. Entonces, jóvenes, por esta sesión, eso ha sido todo. Espero que hayan sentido que ha sido de utilidad la información que hemos trabajado. Muchos de los contenidos que hemos trabajado el día de hoy los vamos a ir fijando mejor conforme vayamos avanzando en trabajar estas plantillas justamente que yo les voy a ir pasando para que tengan pues una mejor, digamos, familiaridad con estos proyectos que definitivamente yo sé que les va a ser de mucha utilidad. Gracias, chicos, gracias. Estamos en contacto, nos estamos reencontrando a las 5:45, por favor, que tenemos clase de máquinas. Traten, por favor, de estar puntuales porque la sesión del día de hoy, como es la primera clase, pues tenemos que hacer una retroalimentación de los contenidos que se han visto previamente. Ok, listo, chicos. Muchas gracias, bendiciones, cuídense y ya estamos en comunicación en unas horas. Hasta luego.